Freya Holbrook se despertó con el insistente sonido del despertador y cogió el teléfono. Eran las 5:30 de la mañana. Errol seguía dormido, de espaldas a la pared y con la manta recogida hasta la oreja. Freya se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido. Lo último que quería oír al empezar el día era a él refunfuñando por lo torpe que era moviéndose y haciendo ruido. La panadería Morning abría a las 7 y Freya necesitaba tiempo para preparar la primera hornada de pan y bollos. Le encantaban esas mañanas, cuando la ciudad de West Fargo aún dormía y ella ya estaba preparando la masa. Este era su territorio, su pequeño reino, donde nadie le decía que estaba haciendo algo mal. Entró tranquilamente en el cuarto de baño y abrió el grifo. El espejo reflejaba a una mujer de 35 años con los ojos cansados y arrugas en las comisuras de los labios. Freya intentó sonreír a su reflejo, pero la sonrisa le salió forzada. Antes se consideraba atractiva, pero los años de convivencia con Errol le habían enseñado a ver solo defectos en sí misma. Estás demasiado gorda, vistes como una vieja, no sabes mantener una conversación. Eran frases que había oído de su marido tan a menudo que casi se las creía. Casi. Freya se dio una ducha rápida, se vistió y bajó a la cocina. Habitualmente preparaba café para Errol y dejaba la taza sobre el calentador. Una nota en la nevera. La cena está en la nevera. Recalentar en el microondas. F. Los memorandos se convirtieron en su principal forma de comunicación. Así era más fácil, sin discusiones ni miradas de decepción. Freya tardó 15 minutos en llegar a la panadería. El pequeño edificio de una planta de la 13ª Avenida había sido su segundo hogar durante 7 años. Abrió la puerta y encendió la luz. El olor a mucú y vainilla que quedaba en las paredes siempre le levantaba el ánimo. Freya encendió los hornos y se puso manos a la obra. Sus movimientos estaban perfeccionados por años de práctica. Amasar la masa, dejarla subir, dar forma a los panes y bollos, decorarlos, enviarlos al horno. A las 6:30 sonó el timbre de la puerta anunciando la llegada de Luis, la única ayudante de Freya. «Buenos días, jefa». Luis, una mujer de unos 50 años con el pelo corto y gris, siempre irradiaba energía. «Huele divinamente». «Buenos días, Luis. Ya casi he terminado con el primer lote». Trabajaron en un acogedor silencio, intercambiando de vez en cuando frases sobre el tiempo y las noticias locales. A las 7 en punto, Luis cambió el cartel de la puerta de «cerrado» a «abierto», y pronto llegaron los primeros clientes, obreros de la obra cercana, empleados de la compañía de seguros de enfrente, madres que llevaban a sus hijos al colegio. A las 10 de la mañana, el flujo de clientes había disminuido y Freya se sentó en una mesa junto a la ventana con una taza de té. De repente, la puerta principal se abrió de golpe y un hombre con un traje austero, fuera de lugar en esta parte de la ciudad, entró en la panadería. «¿Señora Holbrook? ¿Freya Holbrook?» Miró a su alrededor, buscando a alguien con la mirada. «Soy yo», dijo Freya, levantándose de la mesa. «Me llamo Harrison Pembroke». El hombre le entregó una tarjeta de visita. «Represento al bufete de abogados Pembroke y Asociados. ¿Puedo hablar con usted en privado?» Freya asintió y lo condujo a un pequeño despacho junto a la cocina. La habitación era estrecha y estaba abarrotada de papeles y cajas de ingredientes, pero era el único espacio privado de la panadería. «Estoy aquí por su tío, Theodore Lamont», empezó Pembroke, abriendo un maletín de cuero. «¿Tío Theo? ¿Ocurre algo?» Freya se puso tensa. Hacía casi un año que no veía a su tío, desde que había dejado de venir a su panadería a por pan fresco. «Siento decírtelo, pero el señor Lamont falleció hace 15 días. Un ataque al corazón». Freya sintió que la habitación comenzaba a girar. El tío Theo, hermano menor de su madre, era el único pariente que la había mantenido desde la muerte de sus padres.
Era un soltero excéntrico, propietario del restaurante Northern Light, al otro lado de la ciudad, y siempre había tratado a Freya con calidez. «Lo siento mucho», susurró, intentando contener las lágrimas. No lo sabía. Por desgracia, el señor Lamont no dejó ningún dato de contacto para la familia, y solo ahora hemos podido encontrarla. Pembroke sacó una carpeta de documentos de su maletín. «Vengo a informarle de la herencia». ¿Herencia? Freya estaba confusa. No creía que el tío Theo tuviera nada. Al contrario, S.R.A. Holbrook. Su tío le dejó el restaurante Northern Light con todo su equipo e inventario y una cuenta bancaria con la suma de $120,000. Freya se quedó mirando al abogado, incapaz de creer lo que oía. ¿El restaurante? ¿El dinero? Era demasiado repentino. Pero no sé nada sobre el negocio de los restaurantes. Hago pan, bollos. Ese es otro negocio. El señor Lamont estaba muy seguro de su decisión. Pembroke le entregó un sobre. «Dejó una carta para usted. Tal vez aclare la situación». Freya cogió el sobre con manos temblorosas. En él estaba escrito de puño y letra del tío Theo. «Para Freya, cuando llegue el momento. Tendrás que firmar unos papeles», continuó Pembroke, dejando los papeles sobre la mesa. «Después de eso, el restaurante será oficialmente tuyo». La hora siguiente pasó como un borrón. Freya firmó los documentos, escuchó las explicaciones del abogado sobre los impuestos y otras formalidades, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordaba al tío Theo, su risa estridente, su afición al jazz y su extraña costumbre de coleccionar saleros con forma de animales. Cuando Pembroke se marchó, Freya permaneció sentada en el estudio con una carta de su tío en la mano. Dudó en abrirla. Parecía demasiado definitiva, como una admisión de que el tío Theo se había ido. Finalmente, respiró hondo y abrió el sobre con cuidado. Dentro había un papel doblado y una llave con un llavero en forma de estrella polar, el símbolo del restaurante Northern Light. «Querida Freya, si estás leyendo esta carta, significa que me he ido. Espero que no estés demasiado disgustada. He vivido una buena vida, llena de aventuras y buena comida. ¿Qué más se puede desear? Te dejo la aurora boreal, no porque no tenga a nadie más a quien dársela, aunque también es cierto, sino porque creo que eres el único que puede mantener vivo su espíritu. Siempre has entendido que la comida es algo más que un simple alimento, es una forma de conectar a la gente, de crear momentos de alegría. Sé que tu vida actual no es lo que habías soñado. Nunca hemos hablado de ello directamente, pero he visto los moratones de los cimientos y las sonrisas falsas. Te mereces algo mejor, pequeña. Siempre lo has merecido. Northern Light podría ser tu nuevo comienzo. El personal allí es genial, saben lo que hacen. Solo dales una oportunidad y date una oportunidad a ti misma. Con amor, tío PD. Hay una caja en el cajón izquierdo de mi escritorio en el restaurante. La contraseña es el día en que naciste. Ábrela cuando estés lista. Freya no se dio cuenta de las lágrimas que corrían por sus mejillas. El tío Theo siempre había sido perspicaz. Había visto lo que ella había ocultado tan cuidadosamente a todo el mundo. No los moratones. Errol nunca le había pegado. Su arma preferida eran las palabras tan afiladas como una navaja, sino las heridas mentales que llevaba dentro. Luis llamó a la puerta, sacando a Freya de su ensueño. «¿Freya? Nos hemos quedado sin baguetes integrales y la S.R.A. Noble pregunta si habrá otro lote». «Sí, por supuesto». Freya se secó las lágrimas y dobló la carta. «Enseguida salgo». El resto del día transcurrió con la rutina habitual, pero Freya no dejaba de pensar en la herencia y en la carta del tío Theo. Cuando la panadería cerró, le dijo a Luis que tenía algunos asuntos que atender y se dirigió a su antigua Honda. El restaurante Northern Light estaba en el lujoso barrio de West Fargo, a 10 minutos en coche de la panadería.
El edificio de ladrillo rojo de 2 plantas, con sus grandes ventanales y el letrero de la aurora boreal, parecía elegante pero no pretencioso, como el propio tío Theo. Freya aparcó y se quedó sentada en el coche unos minutos, recobrando la cordura. Finalmente, cogió la llave con el llavero de estrella y salió. El restaurante estaba abierto a pesar de ser temprano. Freya empujó la pesada puerta de roble y entró. Fue recibida por luces tenues, el sonido de música jazz y el aroma de la buena comida. El interior era de inspiración nórdica, vigas de madera, una chimenea con troncos crepitantes y cuadros de paisajes nevados en las paredes. Enseguida se le acercó una mujer vestida de riguroso negro con un portapapeles en las manos. «Buenas noches, señora. ¿Tiene una reserva?» «No, yo...» Freya vaciló. «Soy Freya Holbrook, la sobrina de Theodore Lamont». Hubo un cambio en el rostro de la mujer, una mirada de comprensión en sus ojos. «Oh, señorita Holbrook, la estábamos esperando. Me llamo Verónica Shepard, soy la gerente del restaurante. Venga, le enseñaré el lugar». Freya pasó las 2 horas siguientes conociendo el restaurante y al personal. Verónica, una mujer enérgica de unos 40 años, había trabajado con el tío durante casi 10 años y conocía todos los rincones del Northern Light. Presentó a Freya al chef Hugh Kendall, un hombre severo con acento escocés que, a pesar de su aspecto formidable, hablaba calurosamente del tío Theo. «Fue el mejor jefe con el que he trabajado», dijo Hugh, mostrando a Freya la cocina. «Y también un gran hombre». Todo el personal, desde los camareros hasta los camareros, parecía querer de verdad a Theodore Lamont y a su restaurante. Freya no pudo evitar darse cuenta de lo bien organizado que estaba todo, de lo bien que trabajaba el equipo. El tío Theo siempre sabía elegir a la gente adecuada, le dijo a Verónica cuando por fin estuvieron en el despacho de la primera planta. «Solía decir lo mismo de ti», sonrió Verónica. «A menudo me decía lo talentosa que eras y lo orgulloso que estaba de tu pastelería». Freya se sintió avergonzada. Nunca había pensado que su pequeña panadería fuera algo especial. «Tengo muchas preguntas», admitió. «No sé nada del negocio de la restauración». «Te ayudaremos en todo», le aseguró Verónica. El señor Lamont dejó instrucciones claras. Quería que la transición te resultara lo más fácil posible. Freya recordó la caja mencionada en la carta y pidió ver el escritorio de su tío. En efecto, en el cajón izquierdo había una cajita de metal con cerradura digital. Freya introdujo su fecha de nacimiento, 2/11/0189. La cerradura hizo clic y la tapa se abrió. Dentro había una vieja fotografía de un joven Theodore y la hermana de Freya, Eleanor, con la aurora boreal como telón de fondo. Sonreían y sostenían copas de champán. En el reverso de la foto estaba escrito: «Día de la inauguración, año 2001. Los sueños se hacen realidad». Debajo de la foto, Freya encontró los papeles del restaurante, pólizas de seguros y una carpeta de recetas, el legado del tío Theo. Y al fondo, un sobre con la etiqueta «Ábrelo cuando sepas qué hacer a continuación». Este segundo sobre decidió no abrirlo por el momento. Realmente no sabía qué hacer a continuación. A las 9 de la noche, Freya se sentía cansada. Dio las gracias a Verónica y al resto del personal y prometió volver mañana para discutir los detalles. Entró en el coche, miró el teléfono y encontró 3 llamadas perdidas de Errol. Suspiró y marcó su número. «¿Dónde diablos estabas?», sonó la voz irritada de su marido. «Hola, Errol. Lo siento, tenía cosas que hacer». «¿Qué tipo de cosas?». «He vuelto a casa y no hay cena. ¿Tienes idea de lo que parece?». Freya cerró los ojos intentando mantener la calma. «Dejé la cena en la nevera, como siempre. Y una nota: tu supuesta cena es la lasaña de anoche, que sabía a cartón», la interrumpió Errol. «¿Has pensado alguna vez lo que es para mí llegar a casa del trabajo y comer esa porquería?».
Freya sintió que el sentimiento de culpa y la irritación se acumulaban en su interior. No quería volver a casa, no quería ver la mirada de desprecio de su marido, no quería escucharle quejarse, pero no tenía elección. «Pronto estaré allí», dijo en voz baja. «Hay algo que tengo que decirte». «Pero no alargues tus dramas hasta altas horas de la noche», resopló Errol. «Mañana tengo una reunión importante, necesito dormir un poco». Colgó sin esperar respuesta. Freya colgó el teléfono y arrancó el coche. El trayecto a casa duró 15 minutos, pero le pareció interminable. Errol la esperaba en el salón, tumbado en una silla con una botella de cerveza. Sobre la mesita estaban los restos de una lasaña caliente que apenas había tocado. «Apareciendo», comentó cuando Freya entró. «¿Y dónde te habías metido?» Freya se quitó el abrigo y se sentó en el borde del sofá. «Mi tío Theo murió hace 15 días», dijo mirando a su marido a los ojos. «Hoy ha venido a verme su abogado. Mi tío me dejó su restaurante, el Northern Light, y cierta cantidad de dinero». Errol se enderezó en la silla, su mirada repentinamente interesada. «¿El restaurante? ¿El de la calle 25?» silbó. «¿Cuánto dinero?» $120,000, respondió Freya, incómoda por el rápido cambio de humor de su marido. ¿Eso es todo? Errol se estiró decepcionado. «Creía que tu tío era más rico». Freya sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «Mi tío ha muerto, Errol. Podrías haber mostrado algo de compasión». «No empieces», puso los ojos en blanco. «De todas formas, no eras muy amigo suyo. ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿1 año? ¿2? No importa». Freya se puso de pie. «Estoy cansada y quiero irme a la cama. Mañana tengo que madrugar». «¿Y el restaurante?» Errol la siguió hasta el dormitorio. «¿Qué vas a hacer con él?» «Aún no lo he decidido». Freya empezó a ponerse el pijama, sintiendo la mirada apreciativa de su marido. «Tengo que pensarlo». «Véndela». Se sentó Errol en la cama. «Un lugar así podría valer 1 millón o así. Podríamos comprar una casa nueva, un coche». «No lo venderé», dijo Freya con firmeza. «Todavía no». El tío Theo quería que siguiera con su negocio. Errol resopló. «¿Y cómo te lo imaginas? Tú y un restaurante de alta cocina. Ni siquiera sabes distinguir el foie gras del tartar». «Puedo aprender». Freya sintió que le temblaba la voz. «El restaurante tiene un personal estupendo. Me ayudarán». «Se reirán de ti a tus espaldas», la interrumpió Errol. «Una panadera de pueblo que se cree restauradora. Solo deshonrarás la memoria de tu precioso tío». Freya apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. «No soy la panadera del pueblo», dijo en voz baja, «y no dejaré que decidas lo que hago con mi herencia». Errol se levantó y se acercó a ella, dominándola con sus 2 metros de estatura. «Eres mi desgracia, Freya», siseó. «Siempre lo has sido y siempre lo serás. Y si crees que puedes dirigir un restaurante, eres aún más patética de lo que pensaba». Se dio la vuelta y salió del dormitorio dando un portazo. Freya le oyó abrir de nuevo la nevera, probablemente para coger otra botella de cerveza. Se fue a la cama emocionalmente agotada. Los acontecimientos del día, la noticia de la muerte del tío Theo, la herencia, conocer el restaurante y al personal, la pelea con Errol, se le amontonaban encima, provocándole dolor de cabeza. Freya cogió el teléfono para poner el despertador y se dio cuenta de que Errol se había dejado el móvil en la mesilla de noche. Nunca le había echado un vistazo. Lo consideraba una violación de su intimidad, aunque empezaba a sospechar de su impuntualidad en el trabajo. Pero hoy algo era diferente. Tal vez la carta del tío Theo en la que mencionaba las sonrisas falsas o las duras palabras de Errol. Algo la hizo alargar la mano y coger el teléfono de su marido. La pantalla se iluminó, mostrando una notificación de un nuevo mensaje. El remitente aparecía etiquetado simplemente como D.
El texto del mensaje era parcialmente visible. Deseando verte el viernes. Te echo de menos cada. Freya sintió un escalofrío en la espalda. El viernes. Dentro de 2 días. ¿Quién era ese D? ¿Y qué tipo de reunión planeaban? Oyó los pasos de Errol volviendo al dormitorio y volvió a dejar rápidamente el teléfono en la mesilla. El corazón le latía con fuerza, pero se hizo la dormida cuando su marido entró en la habitación. Errol consultó su teléfono, y con los párpados entrecerrados, Freya vio cómo se le ablandaba la cara al ver la pantalla. Escribió rápidamente una respuesta, borró el mensaje y volvió a colgar el teléfono. Mientras Freya se dormía, pensó en el restaurante Northern Light, en el misterioso D, y en las palabras del tío. Northern Light podría ser tu nuevo comienzo. Tal vez tenía razón, tal vez era hora de cambiar. A la mañana siguiente de recibir su herencia, Freya se encontró con la cabeza pesada y una vaga inquietud. No había dormido bien. Se despertaba al menor susurro y repetía en su cabeza el mensaje que había visto en el teléfono de Errol. ¿Quién era D? ¿Y qué tipo de reunión estaba prevista para el viernes? Freya se levantó antes de lo habitual, incluso para una panadera con su horario. En la cocina, preparó café a máquina y tostadas con mermelada que permanecieron intactas. El plan del día daba vueltas en su cabeza. Tenía que pasar por el restaurante, reunirse con Verónica para hablar de negocios y averiguar quién era el misterioso D. Errol bajó a las 7:30, somnoliento y cabizbajo tras la pelea de la noche anterior. «Llegas pronto», murmuró, sirviéndose una taza de café. «¿Tienes prisa por llegar otra vez a tu panadería?» «Sí, es mucho trabajo», dijo Freya tratando de mantener la voz uniforme, de no mostrar su excitación. «¿Vas a llegar tarde al trabajo hoy?» Errol se quedó helado un segundo, pero enseguida se repuso. «Puede ser. Tenemos una inspección en la fábrica. Tenemos que preparar la documentación». «Mentira», pensó Freya. 10 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer sus mentiras. La ligera pausa antes de responder, la mano ajustándose el cuello de la camisa, la mirada dirigida ligeramente hacia un lado. «Ya veo», asintió ella. «Entonces yo también puedo quedarme un rato. Tengo que arreglar los papeles de la herencia». Errol se encogió de hombros con indiferencia y bajó la vista hacia su teléfono. Freya pudo ver sus dedos tecleando rápidamente un mensaje y una leve sonrisa en sus labios, una expresión que no había visto cuando había hablado con ella. Media hora más tarde, Errol se marchó sin despedirse y Freya se quedó sola. De repente se le ocurrió una idea. Subió al despacho que compartían, donde Errol guardaba sus papeles de trabajo. Tal vez allí encontrara algo que le ayudara a resolver el misterio de D. El despacho era pequeño y estrecho, lleno de estanterías con libros que Errol nunca había leído, pero que consideraba imprescindibles por su estatus. Su escritorio estaba pulcramente ordenado. Diablos, siempre había sido un pedante en todo lo referente a sus pertenencias. Freya empezó a revisar cuidadosamente los cajones del escritorio. Recibos, facturas, documentos del seguro, nada inusual ni sospechoso. En el tercer cajón encontró varias carpetas con documentos relacionados con el trabajo, informes de inspección, códigos sanitarios, listas de empleados de la planta. Hojeó la lista de empleados buscando nombres que empezaran por D. Darlene Kowalski, secretaria. Dominic Rivera, operario de cintas transportadoras. Dale Wilkins, especialista en control de calidad. Y Darcy Trimble, carterista. Eso era raro. Los carteros no formaban parte de la plantilla de la planta de procesamiento de carne. Freya frunció el ceño, mirando el nombre. Darcy Trimble. Darcy... ¿D? Podría haber sido una coincidencia, pero su intuición le decía a Freya que iba por buen camino. Sacó su teléfono y abrió una búsqueda en las redes sociales. Darcy Trimble, de West Fargo.
La búsqueda arrojó varios resultados, pero solo uno coincidía. Darcy Trimble, 29 años, trabaja para el servicio postal de West Fargo. La foto de perfil mostraba a una atractiva joven pelirroja con el pelo corto y una sonrisa que revelaba unos dientes perfectamente rectos. A Freya se le encogió el corazón. Aquella mujer era exactamente lo contrario de ella misma, delgada, con un maquillaje brillante y una pose segura de sí misma. Otras fotos mostraban a Darcy corriendo, haciendo yoga, de fiesta con amigos, vibrante y enérgica. Freya hojeó el feed, tratando de encontrar alguna mención a su marido, pero Darcy era cuidadosa. Ninguna foto con Errol, ninguna indicación directa de su relación. Algunas publicaciones, sin embargo, eran sospechosamente vagas. A veces las mejores cosas de la vida son un secreto. Esperar a verte hace que cada día sea especial. Al salir de las redes sociales, Freya se preguntó, necesitaba pruebas más concretas. Darcy Trimble trabajaba de cartero. ¿En qué parte de la ciudad repartía el correo? ¿No estaba en su barrio? Freya decidió que hoy iría a la panadería más tarde de lo habitual. Había algo más que tenía que comprobar primero. A las 8:30 ya estaba sentada en su coche, aparcado a 2 manzanas de su casa, observando a los carteros que repartían el correo por la mañana. 15 minutos más tarde, vio a una mujer pelirroja que llevaba una chaqueta de uniforme del servicio postal. Incluso desde lejos, Freya reconoció a Darcy Trimble. La cartero recorría metódicamente las casas, entregando cartas y paquetes. Al acercarse a la casa de los Holbrook, Freya se puso tensa. Darcy se detuvo en el buzón, metió unos sobres y se entretuvo. Sacó el teléfono, tecleó rápidamente un mensaje, miró hacia la ventana y, sonriendo, siguió adelante. El teléfono de Freya vibró con un mensaje entrante. Miró la pantalla. Un mensaje de Errol. Llego tarde esta noche. No me esperes levantada con la cena. ¿Coincidencia? Freya no lo creía. Siguió a Darcy un poco más. Luego se dirigió a la panadería. Por el camino, sintió una extraña mezcla de emociones acumulándose en su interior. Dolor, ira, frustración y, sorprendentemente, alivio. Muchas cosas tenían sentido ahora. Los retrasos de Errol, su irritabilidad, su repentina preocupación por su aspecto, su nueva colonia. En la panadería, Luis la recibió con una mirada preocupada. «¿Va todo bien, Freya? Pareces disgustada». «No he dormido bien», respondió Freya, atándose el delantal. «Han pasado muchas cosas en los últimos días». «Me enteré de lo de tu tío», dijo Luis en voz baja. «Lo siento mucho». Freya asintió, agradecida por la simpatía. Luis no era solo una empleada, se había convertido casi en una madre para ella a lo largo de los años. «Me dejó su restaurante», dijo Freya, amasando la masa para los bollos de canela. «La luz del norte». Los ojos de Luis se abrieron de par en par. «El Northern Light, con un chef de Escocia», silbó. «Vaya herencia». «Sí, es inesperada». Freya sonrió débilmente. «Aún no he decidido qué hacer con ella». «¿Qué hay que decidir?» Luis estiró la masa con fuerza. «Es la oportunidad de mi vida. Un restaurante como este es otro nivel». «Pero yo no sé nada de restaurantes», objetó Freya. «No es como hornear bollos». «Pero sabes de comida y de gente», le señaló Luis con un rodillo. «Eso es lo más importante. Todo lo demás se puede aprender». Freya se lo pensó un momento. Luis tenía razón, pero ahora su mente estaba en otra cosa, la infidelidad de su marido. Esa Darcy Trimble de sonrisa perfecta y figura esbelta. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Y qué iba a hacer ahora? El día transcurrió con el ajetreo habitual. Amasar la masa, hornear, atender a los clientes. Pero hoy Freya trabajaba mecánicamente, con la mente alejada de la panadería. A la hora de comer había telefoneado a Verónica al Northern Light y había quedado en verse por la tarde. Necesitaba una distracción,
y sumergirse en el negocio del restaurante parecía una buena manera de hacerlo. Después de que la panadería cerrara, Freya condujo hasta el restaurante. Verónica la esperaba en la oficina, con carpetas preparadas con informes financieros, menús y horarios del personal. «Hemos mantenido todo como estaba bajo el mandato del señor Lamont», le explicó Verónica, mostrándole los documentos. Él siempre decía que si un sistema funciona, no hay que cambiarlo. Freya asintió, repasando las cifras. El restaurante aportaba unos ingresos constantes, no enormes, pero lo bastante decentes. El tío Tío lo llevaba bien, a pesar de su excentricidad. «Este es nuestro menú actual». Verónica le entregó una elegante carpeta. Hugh lo cambia una vez por temporada, utilizando productos locales. Freya abrió el menú y recorrió la lista de platos. Cocina del norte con acentos locales, salmón ahumado con salsa de eneldo, estofado de venado con enebro, tarta de mora de los pantanos con chocolate blanco. Todo sonaba exquisito y apetitoso. «Es impresionante», admite Freya. «Hugh es un verdadero maestro de su oficio». «Es uno de los mejores», asintió Verónica. «El señor Lamont se lo llevó de un restaurante de 5 estrellas de Chicago hace 5 años. Le ofreció total libertad creativa y una parte de los beneficios». Siguieron hablando del negocio del restaurante, y Freya empezó poco a poco a sentirse más segura de sí misma. Era difícil, pero no imposible. Con un equipo como el de Verónica y Hugh, podría arreglárselas. Cuando terminaron, eran casi las 9 de la noche. Freya decidió quedarse a cenar para probar la cocina de su nuevo restaurante. Verónica la condujo a una pequeña mesa en la esquina que daba a toda la sala. Hugh salió personalmente a recibirla y le ofreció un menú degustación, un conjunto de pequeñas raciones de diferentes platos para que pudiera apreciar toda la gama de la cocina de Northern Light. Durante la cena, Freya observó a los clientes del restaurante. Eran diversos: hombres de negocios que hablaban de contratos, parejas que celebraban ocasiones especiales, amigos que disfrutaban de una velada en un entorno agradable. El ambiente era cálido y relajado, a pesar de la elegancia del interior. De repente, le llamó la atención una pareja sentada junto a la chimenea. El hombre de mediana edad, con los bigotes empezando a encanecer, estaba sentado de espaldas a ella, pero aún así Freya reconoció a su marido. Frente a él, con un vaso de vino en la mano y esa misma sonrisa radiante, estaba sentada Darcy Trimble. Freya se quedó helada, con el tenedor a medio camino de la boca. Estaban aquí, en su restaurante. Errol y su amante estaban sentados a pocos metros de ella, sin percatarse de su presencia. Los vio hablar, reír, mientras Errol se inclinaba hacia ella y cogía la mano de Darcy. Su rostro hacia la mujer estaba lleno de ternura y atención, una expresión que Freya no había visto en años. «¿Va todo bien, señorita Holbrook?». La voz de Verónica la sacó de su aturdimiento. «¿No le ha gustado el plato?». «No, está bien». Freya apenas apartó los ojos de la pareja. «Es que estoy un poco cansada». Se obligó a seguir comiendo, mirando de vez en cuando a Errol y Darcy. Parecían tan felices, tan bien juntos. Darcy tenía esa soltura y confianza que a la propia Freya siempre le habían faltado. Se reía con los chistes de Errol, escuchaba atentamente sus historias, lo miraba con adoración. Cuando llegó el postre, el pastel de mora de los pantanos con chocolate blanco, Freya no se atrevió a comer. El nudo en la garganta le impedía tragar ni siquiera un bocado. «Creo que voy a dejarlo por hoy», le dijo a Verónica. «¿Puedo pedirte que prepares un postre para llevarte?». Verónica asintió y se retiró a pedir. Freya lanzó una última mirada a su marido y a su amante. Estaban tan absortos el uno en el otro que ni siquiera repararon en ella. Tras recibir el postre envuelto, Freya abandonó rápidamente el restaurante por la salida de servicio, sin querer arriesgarse a cruzarse con Errol. En el coche, se permitió un momento de debilidad.
Las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche por fin se habían derramado. No lloró tanto por el dolor de la traición, sino por darse cuenta de lo vacíos que habían sido los últimos años de su matrimonio. En casa, se duchó, se puso el pijama y se acurrucó en el sofá con una taza de té. No sabía cuándo volvería Errol ni qué le diría. Haría una escena, exigirle explicaciones, o hacer las maletas y marcharse en silencio. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. El nombre de Errol apareció en la pantalla. «¿Sí?», respondió ella, intentando mantener la normalidad en su voz. «He conocido a Oliver, de suministros». La voz de Errol sonaba un poco ebria. «Nos hemos levantado tarde. Llegaré tarde. No me esperes levantada». Freya cerró los ojos. «Oliver, del departamento de suministros». Otra mentira. «De acuerdo», dijo brevemente. «Nos vemos mañana». Colgó el teléfono sintiéndose extrañamente tranquila. Aún no había tomado la decisión, pero algo en su interior había empezado a cambiar. Ya no era la mujer insegura dispuesta a tolerar negligencias y mentiras. A la mañana siguiente, Errol bajó a desayunar más tarde de lo habitual, con los ojos enrojecidos y la cara arrugada. Freya le puso en silencio delante una taza de café y un plato de tostadas. «Me duele la cabeza», murmuró, sin mirarla. «Ese Oliver es un auténtico alcohólico». «Oh», dijo Freya tratando de mantener la voz firme. «Creía que estabas en el Northern Lights». Errol se congeló antes de poder llevarse la copa a la boca. «¿Qué te ha hecho pensar eso?» «Simplemente lo supuse», se encogió de hombros. «Es un buen restaurante». Errol se relajó, creyendo claramente que ella no sabía nada. «Sí, no está mal. Los chicos y yo vamos a veces después del trabajo». Freya asintió, fingiendo aceptar su explicación. No estaba preparada para una confrontación, no ahora que las cosas estaban tan confusas con la herencia y el restaurante. «Por cierto», Errol bebió un sorbo de café. «Mis padres vienen la semana que viene. Es su 40 aniversario de boda». Freya se tensó interiormente. Oliver y Eunice Holbrook eran las últimas personas a las que quería ver en aquel momento. «40 aniversario», repitió. «Eso es maravilloso». «Quieren celebrarlo aquí, en West Fargo», continuó Errol. «Mi padre cree que 40 años es una gran fecha, una ocasión especial». «¿Cómo quieren celebrarlo?», preguntó Freya, aunque ya sabía la respuesta. «Cena en un buen restaurante, por supuesto». Errol la miró con una leve mueca. ¿Qué otra cosa podía gustarle a mamá? Eunice Holbrook era una mujer con pretensiones de aristócrata, aunque había crecido en el seno de una familia de granjeros de Minnesota muy corriente. Siempre había aspirado al estatus social que creía merecer. Su actitud hacia Freya siempre había sido condescendiente hostil. Una nuera de una familia de clase media trabajando en una panadería no era lo que ella había soñado para su único hijo. «Por supuesto», asintió Freya. «¿En qué restaurante quieren celebrarlo?» «Aún no lo he decidido», se encogió de hombros Errol. «Quizá en el Northern Light. Seguro que les gusta». Freya casi se atraganta con el té. Errol iba a llevar a sus padres a su restaurante. No sabía que ahora el restaurante era de ella, claro, pero la ironía de la situación era increíble. «Creo que es una buena elección», dijo ella tratando de ocultar su emoción. «¿Cuándo vienen exactamente?» «El viernes que viene», respondió Errol, levantándose de la mesa. «La cena será el sábado por la noche. Haré una reserva para 4». Freya frunció el ceño. «¿Para 4?» Errol vaciló, y Freya volvió a ver los mismos signos de mentira. La pausa, la mano ajustándose el cuello de la camisa, la mirada de reojo. «Sí, para 4. Verás, mamá, ya sabes cómo es. Siempre encuentra una razón para meterse contigo, y eso arruina el humor de todos. ¿Así que no quieres que vaya a cenar?» Freya sintió que una oleada de ira crecía en su interior. «Sería mejor que te quedaras en casa».
dijo Errol con firmeza. Sabes que no se te da bien el comportamiento social. Recuerda lo que pasó en Navidad del año pasado. Freya lo recordó. En la cena de Navidad de los padres de Errol, ella había derramado accidentalmente vino sobre el mantel, y Eunice había montado un verdadero escándalo como si Freya hubiera cometido un crimen contra la humanidad. De acuerdo, se dio por vencida, decidiendo no iniciar una discusión. Me quedaré en casa. Está bien. Errol se alegró evidentemente de que la conversación hubiera ido tan bien. Lo organizaré todo yo mismo. No tienes de qué preocuparte. Ya lo creo, pensó Freya mientras veía a su marido prepararse para ir a trabajar. Había planeado una cena con sus padres sin ella, y eso debería haberla entristecido, pero de un modo extraño se sintió aliviada. No tendría que soportar las miradas despectivas de su suegra ni los comentarios críticos de su suegro. Pero, ¿quién sería la cuarta persona en la mesa? ¿De verdad iba Errol a llevar a Darcy a cenar con sus padres? Cuando su marido se marchó, Freya se vistió rápidamente y fue a la panadería. El día transcurrió con la rutina habitual, pero el pensamiento de la inminente cena la mantenía en su mente. Hacia el atardecer, decidió pasarse por la Luz del Norte para discutir con Verónica algunos detalles de la gestión del restaurante. Verónica se reunió con ella en la oficina y se sumergieron en una discusión sobre proveedores, horarios del personal y planes para el menú de temporada. Freya sintió que empezaba a cogerle el gusto al negocio de la restauración. Era más complicado que llevar una panadería, pero los principios eran los mismos: productos de calidad, atención al detalle y atención al cliente. Por cierto, tenemos una reserva para el próximo sábado, dijo Verónica, hojeando el libro de reservas. Una mesa para 4, a nombre de Holbrook. ¿Esos no son tus parientes? Freya se puso tensa. Son los padres de mi marido. Vienen a celebrar su aniversario de boda. Oh, qué bien, sonrió Verónica. Podemos prepararles algo especial. Quizá un postre especial o un cumplido del chef. Sí, sería estupendo, asintió Freya, preguntándose cómo reaccionarían Oliver y Eunice cuando se enteraran de que el restaurante era propiedad de su poco querida nuera. Después de su reunión con Verónica, Freya decidió pasar por la casa para recoger unos documentos que quería investigar. Eran alrededor de las 8 de la tarde y suponía que Errol aún no había regresado del Palviviais. Al llegar a la casa, vio luces en las ventanas y el coche de su marido en la entrada. No era habitual. Errol no solía volver tan temprano últimamente. Freya entró tranquilamente en la casa y oyó la voz de Errol procedente del salón. Estaba al teléfono y, a juzgar por el tono íntimo, era Darcy quien estaba al otro lado de la línea. Sí, todo está listo. He reservado mesa en el Northern Light para el próximo sábado, dijo Errol. Mis padres te adorarán, estoy seguro. Hubo una pausa, durante la cual Darcy, obviamente, dijo algo. No, Freya no va a venir. Le dije que sería mejor que se quedara en casa, y estuvo de acuerdo. Siempre está de acuerdo. Había desdén en su voz. Te presentaré como mi compañera de trabajo, la nueva especialista en control de calidad. No sospecharán nada. Pausa de nuevo. Por supuesto, me doy cuenta de que es arriesgado, pero estoy harto de esconderme. Quiero que conozcas a mis padres. Se merecen ver a una mujer que me comprenda de verdad, no a esta patética apariencia de esposa. Freya se congeló, sintiendo cada palabra hundirse en ella como un cuchillo. Patética apariencia de esposa. ¿Es eso lo que piensa de ella? Sé que estoy siendo injusto con ella, pero es culpa suya, continuó Errol. ¿La ha visto? Siempre con esos jerseys sin forma, con harina en el pelo, sin una pizca de maquillaje. Para mí es una desgracia, no mi mujer. Freya se apoyó en silencio contra la pared, sintiendo que algo en su interior se rompía. Todo lo que había sospechado se confirmó. Errol no solo la engañaba con esa Darcy, sino que se avergonzaba de ella, la despreciaba, la consideraba indigna.
Pienso decirles la verdad después de cenar. La voz de Errol se puso seria. Decirles que Freya y yo nos divorciamos y que he conocido a una mujer verdaderamente digna de formar parte de la familia Holbrook. Freya salió de la casa en silencio, intentando no dar un portazo. En el coche, respiró hondo, tratando de calmarse. Así que Errol iba a llevar a su amante a cenar con sus padres, presentarla como colega y luego anunciar el divorcio. Todo en un restaurante que ahora era de Freya, aunque él no lo sabía. Freya se despertó al amanecer. Errol dormía a su lado, de espaldas a la pared como de costumbre. Incluso dormidos estaban separados por un muro invisible. Se levantó en silencio, procurando no despertar a su marido. Necesitaba ordenar sus pensamientos, planificar sus acciones. Después de escuchar la conversación telefónica de ayer, muchas cosas se habían vuelto más claras, y ahora era el momento de tomar medidas decisivas. En el baño, Freya miró largamente su reflejo. Una lamentable apariencia de esposa. Ella es una desgracia para mí. Las palabras de Errol resonaban en su cabeza, pero extrañamente ya no le dolían tanto. Tal vez porque solo confirmaban lo que ella ya sabía, o porque la herencia del tío Theo le había dado una sensación de independencia que se le había negado durante tanto tiempo. Freya preparó café y se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno. La cena estaba prevista para el sábado, 3 días después. Errol pensó que se quedaría en casa, sin saber que era la dueña del restaurante. Esto dio a Freya la ventaja del elemento sorpresa. Rápidamente trazó un plan de acción. Esta noche hablaría con Verónica y Hugh, les explicaría la situación y les pediría ayuda. Luego debería idear un menú especial para la velada. Cada plato debería tener un significado simbólico. Y, por supuesto, prepararse a sí misma. Un nuevo atuendo, peinado, tal vez incluso maquillaje. Errol bajó a desayunar mientras Freya terminaba sus notas. «¿Qué estás escribiendo?», preguntó, sirviéndose una taza de café. «Una lista de la compra», mintió Freya, cerrando el cuaderno. «Necesito reponer provisiones». Errol asintió, sin mostrar interés. Estaba completamente absorto en su teléfono, probablemente enviando un mensaje a Darcy. En el pasado, tal desatención habría herido a Freya, pero hoy solo sentía una leve irritación. «He hecho una reserva en el Northern Light para el sábado», dijo Errol sin apartar los ojos de la pantalla. «Mis padres vendrán el viernes por la noche, se quedarán a pasar la noche y se reunirán con nosotros, mi colega y yo, en el restaurante a las 7. «¿Colega?», Freya fingió no entender. «¿Alguien de la fábrica?». «Sí, el nuevo responsable del control de calidad», contestó Errol, comprobando la reacción de su mujer. «Darcy Trimble. Muy inteligente». «Qué interesante». Freya tomó un sorbo de café, ocultando una sonrisa. «¿Y por qué decidiste invitarla a la cena familiar?». Errol se tensó ligeramente, pero enseguida encontró una respuesta. «A mamá siempre le interesa mi trabajo, y Darcy puede hablarme de las nuevas normas que estamos implantando. Además», le dirigió a Freya una mirada apreciativa, «tú misma has dicho que no te gustan las cenas formales». «Así es», asintió Freya. «No me gustan ese tipo de eventos». «Eso está bien», dijo Errol, relajándose al pensar que su engaño había tenido éxito. «Puedes pasar la noche en casa, descansando. Sé lo cansada que estás en la panadería». «Qué marido tan considerado», pensó Freya irónicamente, pero dijo en voz alta. «Gracias por tu comprensión. Espero que la cena salga bien». Cuando Errol se fue a trabajar, Freya llamó inmediatamente a la panadería y le dijo a Luis que llegaría tarde. Luego marcó el número de Verónica. «Verónica, buenos días. Soy Freya Holbrook. Tenemos que hablar urgentemente. Es sobre la cena del sábado por la noche para la familia Holbrook». 1 hora más tarde, Freya estaba sentada en el despacho de Northern Light, frente a una sorprendida Verónica y un receloso Hugh Kendall. «A ver si lo he entendido bien»,
dijo Verónica lentamente después de que Freya le hubiera explicado las circunstancias. Su marido ha invitado a sus padres y a su amigo a cenar en el restaurante, sin saber que ahora le pertenecía a usted. Así es, asintió Freya. Irónico, ¿verdad? Hugh, un hombre de rostro rudo y ojos astutos, negó con la cabeza. ¿Y qué piensa hacer, señorita Holbrook? Freya respiró hondo. Quiero prepararles una velada especial, una sorpresa, si me permite decirlo. ¿Una sorpresa? Verónica enarcó una ceja. ¿Qué clase de sorpresa? Apareceré durante la cena y me presentaré como la nueva propietaria del restaurante. Freya sonrió, sintiendo que su determinación crecía en su interior. Pero antes quiero que cada plato, cada detalle de esta velada tenga un cierto significado, una especie de mensaje. Hugh sonrió con interés en los ojos. Un mensaje a través de la comida. Eso me gusta. ¿Qué intentas decir exactamente? Freya se lo pensó un momento. Quiero que el menú refleje nuestro matrimonio, el comienzo esperanzador, la decepción gradual y finalmente el momento de la verdad. Pero debe ser sutil, de buen gusto, nada vulgar. Hugh asintió con indisimulado entusiasmo. Me gusta la idea. Podría diseñar un menú degustación de 5 cambios, cada uno con su propia historia. ¿Y el personal? Preguntó Verónica. Tienen que saberlo. Solo los que van a servir esta mesa directamente, respondió Freya. No quiero hacer un escándalo público. Sería un enfrentamiento elegante. Verónica y Hugh se miraron, y Freya vio pasar entre ellos una especie de silenciosa comprensión. El señor Lamont estaría orgulloso de ti, dijo por fin Verónica. Siempre dijo que había una fuerza oculta en ti. Freya sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No era momento para sentimentalismos. Muchas gracias, espero hacer honor a su confianza. Pasaron las 2 horas siguientes concretando los detalles del plan. Hugh sugirió empezar con un aperitivo de vieiras con salsa de vainilla, un dulce comienzo que simbolizaba los primeros días de matrimonio. A continuación, una ensalada con hierbas amargas y aliño de miel, una mezcla de amargura y dulzura como en cualquier relación. El plato principal es un filete de ternera, perfectamente dorado por fuera pero sanguinolento por dentro, una bella fachada que oculta la cruda realidad. El prepostre es un sorbete de limón que refresca el paladar y la mente. Y por último, el postre principal es una tarta revelación de chocolate con un relleno sorpresa. Esto no será solo una cena, concluyó Hugh, será un espectáculo de cocina. Freya sintió que la invadía un estremecimiento de emoción. El plan era audaz, tal vez incluso demasiado, pero por primera vez en mucho tiempo se sintió viva. Ahora sobre tu aparición. Verónica abrió el calendario en su tableta. ¿En qué momento quieres hacer tu aparición? Después del plato principal, antes del postre, decidió Freya. Para entonces ya estarían lo bastante relajadas por la comida y el vino, pero la velada aún no estaría llegando a su fin. Bien, asintió Verónica. Mantendré la situación bajo control y te haré una señal cuando llegue el momento. Saliendo del restaurante, Freya se dirigió a la panadería. Por el camino reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en los últimos días. La muerte del tío Theo, la herencia, el descubrimiento de la infidelidad de su marido. Era como si el universo hubiera decidido sacudir su tranquila existencia. Fue recibida en la panadería por una preocupada Louise. Freya, estaba empezando a preocuparme. ¿Va todo bien? Más que bien. Freya se ató el delantal y sonrió. Luis, necesito tu consejo. ¿Dónde puedo comprar un vestido realmente elegante en nuestra ciudad? Luis enarcó las cejas, sorprendida. ¿Un vestido elegante? ¿Para qué? Para una cena importante, respondió Freya, empezando a amasar la masa. El sábado por la noche. ¿El sábado? ¿Pero no es ese el día en que los padres de Errol vienen a la ciudad? Freya asintió, sin dejar de trabajar. Exacto.
Tengo pensado cenar con ellos, sin invitación. Los ojos de Luis se abrieron de par en par. Freya Holbrook, ¿qué estás tramando? Una pequeña muestra de independencia. Freya miró a su ayudante con una sonrisa traviesa. Y tengo que estar impresionante. Luis se rió y aplaudió. Por fin conozco el lugar perfecto, la boutique de la elegancia, en Broadway. Mi sobrina trabaja allí como asesora, te ayudará a elegir algo especial. Después de cerrar la pastelería, Freya fue a la dirección. La boutique de la elegancia era una tienda pequeña pero elegante, con una colección de ropa cuidadosamente seleccionada. La sobrina de Luis, René, una joven con un gusto impecable, recibió a Freya con entusiasmo. La tía Luis me llamó y me habló de tu situación, dijo mientras guiaba a Freya por las hileras de vestidos. No en detalle, por supuesto, pero me di cuenta de que necesitábamos un vestido que dejara boquiabiertos a todos los presentes. Freya pasó las 2 horas siguientes probándose diferentes vestidos hasta que por fin encontró el que quería, un vestido azul oscuro con la espalda abierta y un corte perfecto que realzaba su figura. Completado con accesorios plateados y zapatos de tacón, le daba el aspecto de una mujer elegante y segura de sí misma, todo lo contrario de los jerseys sin forma y la harina en el pelo que Errol despreciaba. «¡Estás maravillosa!», exclamó René cuando Freya salió del probador con el conjunto que había elegido. «Ese color combina perfectamente con tus ojos». Freya se dio la vuelta frente al espejo, casi sin reconocerse. ¿Cuándo había sido la última vez que se había vestido así? ¿Quizá en su boda con Errol, 10 años atrás? «Me lo quedo», dijo con firmeza. «Y también necesito accesorios y zapatos». Al volver a casa con las compras, Freya se sintió extrañamente emocionada. Se daba cuenta de que su plan podría tener graves consecuencias para su matrimonio, pero por primera vez en mucho tiempo la idea no le causó temor. Tal vez su relación estaba condenada al fracaso desde hacía mucho tiempo, y la cena que se avecinaba no era más que una formalidad, el último punto de una historia que hacía tiempo que había dejado de darle alegrías. En casa, Freya escondió las bolsas de la compra en el rincón más alejado del armario, donde Errol nunca miraba. Luego preparó la cena, una simple pasta con salsa de tomate, y esperó a su marido. Errol volvió tarde, como de costumbre. Apenas probó la comida, alegando falta de apetito, y pasó la mayor parte de la tarde en su estudio, hablando por teléfono con voz apagada. Freya no intentó escuchar a escondidas, ya sabía bastante. Paralelamente a los preparativos de Freya para la próxima cena, Errol y Darcy también se preparaban para su salida. Quedaron el miércoles por la noche en un pequeño café a las afueras de la ciudad, donde el riesgo de ser reconocidos era mínimo. «Estoy nerviosa», admitió Darcy removiendo su café con leche. «Tus padres son muy estrictos por lo que me has contado». Errol le cubrió la mano con la suya. «No te preocupes, te adorarán. Eres exactamente el tipo de mujer que mi madre siempre soñó para mí, educada, elegante, ambiciosa. Pero solo soy cartero», le recordó Darcy. «No es probable que eso impresione a tu madre. Creen que eres especialista en control de calidad en la fábrica», dijo Errol. «Además, estás estudiando para ser gerente. Lo principal es que no hornees bollos todo el día y huelas a levadura». Darcy frunció el ceño. «Errol, no me gusta que hables así de Freya. Al fin y al cabo, es tu mujer». «Un poco más y dejará de serlo», sonrió Errol. «Después de la cena del sábado, les contaré la verdad a mis padres y luego hablaré con Freya. El divorcio será rápido, no tenemos hijos y la panadería es toda suya. Incluso estoy dispuesta a dejarle la casa. Nunca me gustó». Darcy parecía inseguro. «¿No tienes miedo de que se defienda?» «¿Freya?» Errol se rió. «Nunca se resiste. Es el tipo de mujer que siempre está de acuerdo y nunca discute. Es cómodo, pero aburridísimo». «Si es tan maleable, ¿por qué no le dijiste la verdad antes?», preguntó Darcy.
Llevamos saliendo casi un año, Errol. No era el momento oportuno, respondió él con evasivas. Además, mis padres deberían ser los primeros en saberlo. Es lo correcto. Darcy asintió, aunque había un destello de duda en sus ojos. Siguieron discutiendo los detalles de la cena. ¿Qué ropa se pondría? ¿De qué temas hablaría? ¿Cómo se comportaría con los padres de él? El jueves, Darcy fue de compras. Tenía que elegir el atuendo perfecto para conocer a los padres de Errol. Después de mucho buscar, se decidió por un elegante vestido verde que resaltaba su pelo rojo y su esbelta figura. Errol siempre había dicho que el verde era el color favorito de su madre. Al mismo tiempo, en el aeropuerto de Minneapolis, Oliver y Eunice Holbrook se preparaban para embarcar en un avión con destino a Fargo. Oliver, un hombre corpulento de presencia imponente, comprobaba los billetes mientras Eunice miraba fotos del restaurante Northern Light en su tableta. «Parece bastante decente», comentó, aunque para West Fargo probablemente sea el colmo de la sofisticación. Oliver suspiró. «Eunice, no empieces. Errol está intentando que nuestra visita sea agradable. Solo digo que para el 40º aniversario se necesita algo más impresionante. Chicago, por ejemplo, o Nueva York. Estuvimos en Nueva York por nuestro 35º aniversario», le recordó Oliver. «¿Y no te gustó? Demasiado ruidoso, demasiado sucio, ¿recuerdas?» Eunice apretó los labios, pero no discutió. En lugar de eso, cambió de tema. «Me pregunto por qué Freya no nos acompañará a cenar. Es extraño, ¿no crees?» Errol dijo que estaba ocupada en la panadería. Oliver se encogió de hombros. «Ya sabes lo dedicada que es». Eunice no estaba muy convencida. Y a esta colega la invitó Darcy, creo. ¿Qué opinas de ella? Aún no la conozco. ¿Cómo puedo pensar algo? Oliver miró a su mujer con suspicacia. ¿Tienes alguna idea al respecto? Eunice sonrió enigmáticamente. Digamos que creo que nuestro hijo por fin empieza a mostrar algo de sentido común en sus elecciones sociales. Eunice, le advirtió Oliver, no interfieras en su matrimonio. Freya es una buena mujer, aunque no cumpla tus requisitos. Buena no significa adecuada, le cortó Eunice. Errol se merece algo mejor, y quizá por fin se haya dado cuenta. El anuncio del embarque interrumpió su conversación y la pareja se dirigió a la puerta, cada uno absorto en sus propios pensamientos sobre su próxima visita. El viernes por la tarde, Errol se reunió con sus padres en el aeropuerto de Fargo. Eunice estaba impecable como siempre, con un elegante traje de un famoso diseñador y un nuevo corte de pelo que la hacía parecer al menos 10 años más joven. Oliver, a pesar de sus recientes problemas de salud, se mantenía erguido y seguro de sí mismo, haciendo gala de la dureza familiar de los Holbrook. «Mamá, papá», les abrazó Errol por turnos. «¿Qué tal el vuelo?» «Tolerable», contestó Eunice, mirando a su alrededor. «Este aeropuerto sigue siendo tan provinciano como siempre». «Eunice», le dirigió Oliver una mirada de advertencia. «El vuelo ha ido bien, hijo. Gracias por reunirte con nosotros». De vuelta al hotel comentaron las últimas noticias familiares. El primo de Errol se había casado, su tío se había operado de la rodilla, unos viejos amigos de la familia habían vendido su casa de Minnesota y se habían mudado a Florida. Los temas de siempre, seguros y cómodos. «¿Y cómo está Freya?», preguntó finalmente Oliver. «Lástima que no haya podido ir al aeropuerto». Errol se puso tenso, pero se recompuso rápidamente. «Está bien, trabaja mucho. Ya conoces a Freya, su panadería lo es todo para ella». «Sí, ya lo sabemos», asintió Eunice con una leve nota de desaprobación. «¿Y cómo va tu trabajo, querida? ¿Sigues pensando en un ascenso?» «En realidad», se alegró Errol, «tengo una oferta de Bremer Foods, en Minneapolis. Director de control de calidad, un gran ascenso y un sueldo casi el doble». «Errol, es maravilloso», exclamó Eunice. «¿Cuándo te vas a mudar?»
Aún no he tomado una decisión definitiva, respondió Errol con evasivas. Hay algunas circunstancias personales que considerar. Eunice y Oliver intercambiaron miradas rápidas, pero no insistieron. Pronto llegaron al hotel donde Errol había reservado una suite con vistas al río para sus padres, lo mejor que West Fargo podía ofrecer. Mañana a las 7 en el Northern Light, les recordó Errol al despedirse de sus padres. No lleguéis tarde, tengo preparada una velada especial. Estamos deseando que llegue, sonrió Eunice. Y por supuesto, conocer a tu colega. Errol asintió y se marchó, sintiendo la emoción crecer en su interior. La cena de mañana iba a ser un punto de inflexión en su vida, el primer paso hacia un nuevo futuro con Darcy. Cuando volvió a casa, encontró a Freya en la cocina preparando algún tipo de galleta elaborada. «¿Cómo están los padres?», preguntó ella, todavía en el trabajo. «Están bien». Errol se quitó la chaqueta y la arrojó sobre el respaldo de una silla. «Mamá está un poco molesta con el provincianismo de Fargo, pero ese es su estado de ánimo habitual». Freya asintió, sin dejar de concentrarse en el examen. «¿Preguntaron por mí?». Errol se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros. «Por supuesto, les dije que estabas muy ocupado». «Ya veo». Freya lo miró con expresión indescifrable. «Espero que la cena de mañana salga bien». «Seguro que sí», sonrió Errol, sin darse cuenta de que su mujer sabía mucho más de lo que él creía. Sería una velada memorable. El sábado estaba despejado y hacía calor, la noche perfecta para una cena especial. El restaurante Northern Light resplandecía con una suave iluminación, creando un ambiente elegante y acogedor. Verónica comprobó personalmente la mesa reservada junto a la ventana y se aseguró de que todo estuviera perfectamente preparado. Las copas de cristal brillaban, las servilletas blancas como la nieve estaban perfectamente dobladas, un arreglo floral de plantas nórdicas creaba el ambiente adecuado. «Todo está listo», informó a Hugh, echando un vistazo a la cocina. «Los invitados llegarían dentro de 30 minutos». El chef asintió mientras daba los últimos toques al primer plato, vieiras con salsa de vainilla. Su rostro expresaba la concentración de un verdadero artesano. «¿Y la señorita Holbrook?», preguntó, colocando cuidadosamente los microgreens en el plato blanco. «Ya está aquí». Verónica bajó la voz. «En el estudio de arriba. Y tiene un aspecto increíble». Hugh sonrió ante sus pensamientos. Esta velada prometía ser realmente especial. A las 7 en punto, la puerta principal del restaurante se abrió y Errol Holbrook entró acompañado de sus padres. Oliver Holbrook, un hombre alto, de sienes canosas y porte imponente, observó el interior del restaurante con aire de entendido. Su esposa, Eunice, una mujer menuda de pelo perfecto y mirada fría, se mantenía con aire digno. Cerraba el grupo una joven pelirroja con un elegante vestido verde, Darcy Trimble, que miraba nerviosa a su alrededor. «Bienvenidos al Northern Light», saludó Verónica a los invitados con una sonrisa profesional. «Su mesa está lista, señor Holbrook». «Gracias», asintió Errol. «Espero que haya tenido en cuenta todos mis deseos». «Por supuesto», le aseguró Verónica. «El chef ha preparado un menú especial para su velada. Síganme, por favor». Condujo a los invitados a una mesa junto a la ventana con vistas al río Cheyenne. Errol ayudó a su madre a sentarse y luego apartó una silla para Darcy, que todavía parecía tensa. «Es un restaurante encantador», dijo Oliver mirando a su alrededor. «Muy ambientado». «Sí, es bastante bonito para ser un pueblo tan pequeño», convino Eunice, pero había la habitual condescendencia en su voz. «Aunque, por supuesto, no se parece en nada a los restaurantes de Chicago». «Mamá, dale una oportunidad a este sitio», la reprendió Errol con suavidad. «El Northern Light es conocido mucho más allá de West Fargo por su cocina y su ambiente especial».
Eunice asintió, pero era evidente que no estaba impresionada. Su mirada se desvió hacia Darcy, estudiando a la joven con indisimulado interés. Entonces, señorita Trimble, Errol dice que es usted especialista en control de calidad. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la planta? Darcy se estremeció ligeramente al oír la pregunta. Unos 6 meses, señora Holbrook, dijo, tratando de mantener la voz firme. Antes de eso trabajé en un laboratorio alimentario en Minneapolis. Interesante. Eunice bebió un sorbo de agua. ¿Y qué te trae a un remanso como West Fargo? Las perspectivas profesionales son bastante limitadas aquí, supongo. A veces en la vida hay que seguir las oportunidades, aunque lleven a lugares inesperados, sonrió. Además, me gusta la naturaleza de aquí y el ritmo de vida más tranquilo. Oliver asintió con aprobación. Un planteamiento sensato. No todo se mide por el tamaño de una ciudad o el prestigio de una dirección. Eunice no parecía convencida, pero no insistió en el tema. En su lugar, desvió la conversación hacia el aniversario. 40 años de matrimonio es una fecha significativa. Oliver y yo hemos pasado por muchas cosas a lo largo de los años. Y aún así me aguanta, bromea Oliver cogiendo la mano de su mujer. Ese es nuestro secreto para un matrimonio duradero, paciencia y compromiso. Errol sonrió, pero sus ojos brillaron con algo parecido a la incomodidad. Darcy lo notó y se ruborizó ligeramente. En ese momento, un camarero se acercó a la mesa con el primer plato. Vieiras con salsa de vainilla, anunció dejando los platos. El chef Kendall presenta su menú degustación especial que simboliza las etapas de una larga relación. Este primer plato es un símbolo de dulces comienzos. ¡Qué bonito!, comentó Eunice, observando la elegante decoración de la mesa. Muy conceptual. He oído que el chef es escocés, preguntó Oliver probando la vieira. Excelente, tierna y dulce, con un ligero toque ácido. Sí, Hugh Kendall, confirmó Errol. Trabajó en varios restaurantes con estrellas Michelin antes de establecerse aquí. Interesante elección trasladarse de Europa a Dakota del Norte, comentó Eunice. Debía de tener buenas razones. La conversación continuó pasando de la cocina a los viajes, luego al trabajo de Errol y finalmente a su posible ascenso en Minneapolis. Darcy se animó al mencionar el tema. Es una oportunidad increíble, dijo entusiasmada. Bremer Foods es una de las empresas líderes del sector. Sí, una oportunidad de volver a la civilización, convino Eunice. Siempre he dicho que Errol se merece algo mejor que una fábrica de provincias. ¿Qué opina Freya de eso?, preguntó de pronto Oliver, volviéndose hacia su hijo. Su panadería tiene bastante éxito aquí, ¿verdad? No sería fácil dejarlo todo y mudarse. Un silencio incómodo se cernió sobre la mesa. Errol tosió desviando la mirada. Aún no lo hemos discutido en detalle. Freya tiene sus propias prioridades. Hablando de Freya, Eunice miró a su hijo entrecerrando ligeramente los ojos. Me sigue pareciendo raro que no haya venido hoy. El aniversario de boda de mis padres no es una ocasión cualquiera. Lo siente mucho, se apresuró a asegurarle Errol, pero hubo un imprevisto en la panadería y no podía dejar sola a Luis. Un sábado por la noche, comentó Eunice con escepticismo, ¿no cierran las panaderías para cenar? Darcy se tensó visiblemente, bajando la mirada a su plato. Madre, no hablemos del horario de trabajo de Freya. Hoy es tu día, me gustaría concentrarme en celebrarlo. Por supuesto, querida, sonrió Eunice, pero había sospecha en sus ojos. Solo cuido de la familia. El camarero retiró los primeros platos y sirvió el segundo, una ensalada con hierbas amargas y aliño de miel. La segunda etapa de la relación, explicó, la amargura y la dulzura inevitablemente presentes en cualquier unión larga. ¡Qué metáfora tan perspicaz!, dijo Oliver probando la ensalada. La rúcula y la achicoria crean un agradable amargor y la miel lo suaviza, muy simbólico. Sí,
En la vida no todo es dulce, dijo Eunice filosóficamente. Es importante encontrar un equilibrio. Errol parecía cada vez más nervioso. Miró el reloj y apenas tocó la comida. Darcy intentó mantener la conversación, pero su voz sonaba tensa. ¿Hace mucho que conoce a nuestro hijo, señorita Trimble?, preguntó de pronto Eunice, mirando fijamente a la joven. Darcy se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. Desde que llegué a la fábrica, respondió tras una breve pausa. Errol era muy amable. Me ayudó a acostumbrarme al nuevo lugar. Así es mi hijo, sonrió Eunice, pero sus ojos seguían fríos. Siempre está dispuesto a ayudar compañeros atractivos. Mamá, dijo Errol en tono de advertencia. ¿Qué?, preguntó Eunice inocentemente. Solo estoy señalando su disposición a ayudar. Es un elogio, cariño. El ambiente en la mesa era cada vez más tenso. Oliver intentó aligerar el ambiente hablando del reciente viaje de pesca en Minnesota, pero la conversación no fluyó. Errol estaba demasiado irritado, Darcy demasiado nerviosa, y Eunice parecía disfrutar de la incomodidad. Cuando sirvieron el plato principal, un filete de ternera, perfectamente cocinado por fuera pero con sangre por dentro, Oliver silbó encantado. Tiene una pinta estupenda. ¿Y cuál es el simbolismo de este plato? Una bonita fachada puede esconder una cruda realidad, explicó el camarero. Un recordatorio de que no todo en una relación es siempre lo que parece a primera vista. Eunice dejó escapar una breve carcajada. ¡Qué maravillosamente apropiado! Errol lanzó una mirada molesta a su madre, pero permaneció en silencio. Darcy parecía a punto de caerse por los suelos. Oliver, ajeno a la creciente tensión, estaba entusiasmado con el filete. Excelente, exactamente cocinado a término medio, como a mí me gusta. Este chef es un maestro. Sí, es increíblemente perspicaz, coincidió Eunice, cortando su carne. Me pregunto quién habrá confeccionado este simbólico menú. Creo que el propio chef, respondió Errol rápidamente. Forma parte del concepto del restaurante. Eunice no parecía muy convencida. Uno tiene la impresión de que alguien está muy bien informado sobre la naturaleza de las relaciones duraderas. En ese momento Verónica se acercó a la mesa. ¿Va todo bien? ¿Está disfrutando de la cena? Absolutamente deliciosa, respondió Oliver con sinceridad. Dile al chef que se lo agradecemos. Lo haré, asintió Verónica. Tenemos la tradición de que antes del postre el dueño del restaurante saluda personalmente a los invitados especiales que celebran acontecimientos importantes. Si no te importa, claro. Qué bonita tradición, sonrió Oliver. Estaremos encantados. Excelente, sonrió Verónica. Se lo transmitiré. Mientras tanto, disfrutad de la cena. Cuando Verónica dio un paso atrás, Eunice se inclinó hacia su hijo. No habías mencionado esta tradición. Yo tampoco la conocía. Errol puso cara de desconcierto. Debe de ser algo nuevo. De todos modos, es agradable recibir una atención especial, dijo Oliver. 40 años de matrimonio merecen un reconocimiento. Errol asintió, pero parecía preocupado. Algo en el comportamiento de Verónica le había alarmado. Darcy se dio cuenta de su preocupación y le tocó ligeramente el brazo por debajo de la mesa, tratando de tranquilizarlo. Entonces, señorita Trimble. Eunice volvió a centrar su atención en la joven. Errol mencionó que estás estudiando para ser gerente. Ambicioso para un cartero, ¿verdad? Darcy palideció y Errol se atragantó con el vino. ¿Cartero?, preguntó intentando mantener la compostura. Mamá, Darcy es especialista en control de calidad. ¿Oh? Eunice puso cara de sorpresa. Lo siento, debo de haberme confundido. Me pareció ver a la señorita Trimble con su uniforme del servicio postal mientras nos alejábamos del hotel. Darcy y Errol intercambiaron miradas de pánico. Oliver frunció el ceño y desvió la mirada de su hijo a su compañero. Trabajo a tiempo parcial en la oficina de correos los fines de semana, se apresuró a explicar Darcy.
Un ingreso extra nunca viene mal. ¡Qué práctico!, asintió Eunice, claramente sin creerse ni una palabra. Y muy enérgico por tu parte. 2 trabajos, tus estudios. No me extraña que no tengas tiempo para tu vida privada. ¡Mamá!, sonó la voz de advertencia de Errol. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Eunice inocentemente. Es que admiro el duro trabajo de la señorita Trimble. Es digno de respeto. La tensión en la mesa alcanzó su clímax. Errol parecía a punto de estallar. Darcy se agitaba nerviosa con la servilleta. Oliver fruncía el ceño, intentando averiguar qué estaba pasando, y Eunice observaba con mal disimulada satisfacción. En ese momento crítico, se produjo un notable movimiento en el restaurante. Los camareros se alinearon en las paredes, el chef Hugh salió de la cocina y se colocó en la barra, y Verónica se acercó a la mesa de los Holbrook con aire solemne. «Señoras y señores», anunció en voz lo bastante alta como para captar la atención de todos los presentes. «Tengo el honor de presentarles al propietario del restaurante Northern Light, que desea dar personalmente la bienvenida a la familia Holbrook en esta velada tan especial». Todas las miradas se volvieron hacia la escalera que subía desde el primer piso. En el silencio subsiguiente se oyeron pasos, y una mujer con un elegante vestido azul marino, impecable peinado y discreto maquillaje apareció en el rellano. Errol tardó unos segundos en darse cuenta de que era Freya, su mujer, que ahora debería estar en casa con su habitual jersey sin forma. Errol palideció y se quedó inmóvil con el vaso en la mano. Darcy se tapó la boca con la palma de la mano, conmocionada. Oliver frunció el ceño, claramente confuso. Solo Eunice, tras un momento de sorpresa, se reclinó en su silla con una expresión que parecía de admiración. Freya bajó las escaleras con una gracia real que nadie, incluido su marido, sospechaba en ella. Irradiaba confianza y serena dignidad. Cuando se acercó a la mesa sonrió, no con regodeo ni venganza, sino con una ligera tristeza y una determinación inquebrantable. «Buenas noches». Su voz era suave pero firme. «Soy Freya Holbrook, propietaria del restaurante Northern Light. Es un placer darles la bienvenida a esta velada tan especial». «¿Freya?». Errol encontró por fin su voz, que sonaba débil e insegura. «¿Qué haces aquí?». «Como ya he dicho», respondió Freya con calma, «soy la propietaria de este restaurante. Mi tío Theodore Lamont me lo dejó en herencia hace 15 días». ¿Dos semanas? Errol parecía como si le hubieran dado una patada en la cabeza. «Pero tú no dijiste nada». «Lo hice», le corrigió Freya con suavidad. No parecía estar escuchando, como de costumbre, sin embargo. Darcy se puso aún más pálida, si eso era posible, y bajó la mirada. Oliver pasó una mirada confusa de su hijo a su nuera, tratando de comprender la situación. «Freya, querida». Eunice fue, extrañamente, la primera en recobrar el sentido. «Qué sorpresa inesperada, y qué vestido tan impresionante. No tenía ni idea de que tuvieras tanto gusto». «Gracias, Eunice». Freya sonrió a su suegra sin una sombra de desagrado. «Todos tenemos la capacidad de sorprender a veces. Por cierto, felicidades a ti y a Oliver por vuestro 40 aniversario. Es un logro realmente impresionante». «Gracias», asintió Oliver superando por fin el shock. «Pero estoy un poco confundido. Errol dijo que estabas ocupado en la panadería». «Oh, sí que estaba ocupada», asintió Freya. «Pero no en la panadería. Me estaba preparando para esta noche». Se volvió hacia Darcy, que parecía a punto de echarse a llorar. «Y tú debes de ser Darcy Trimble», dijo Freya sin ninguna hostilidad. «Un especialista en control de calidad o un cartero. Estoy un poco confusa, lo admito». Se hizo un silencio sepulcral. Darcy lanzó una mirada de pánico a Errol, pero éste parecía completamente confuso. «Ia», tartamudeó Darcy sin saber qué decir. «No te preocupes», dijo Freya en voz baja.
Era una pregunta retórica. Sé exactamente quién eres. Como puedes ver, la cena de esta noche ha sido cuidadosamente planeada. Cada plato tiene un significado simbólico que cuenta la historia de la relación. Ya hemos pasado por el dulce comienzo, una mezcla de amargura y dulzura, y hemos descubierto que una hermosa fachada puede ocultar una cruda realidad. Hizo una pausa, dejando que sus palabras llegaran a su destino. Ahora es el momento del cuarto paso, la limpieza. Freya señaló con la cabeza al camarero, que sirvió inmediatamente pequeñas cremas de sorbete de limón. El sorbete de limón refresca el paladar y despeja la mente antes del acto final. Errol salió por fin de su aturdimiento. Freya, ¿puedo explicarte? No hace falta, le interrumpió Freya con calma. Todo está ya meridianamente claro. Planeaste llevar a tu amante a cenar con tus padres, presentarla como colega y luego anunciar nuestro divorcio. Todo en un restaurante que, irónicamente, ahora me pertenece. Eunice dejó escapar una risa tranquila, que reprimió de inmediato al encontrarse con la mirada furiosa de su hijo. Eso no es cierto, intentó argumentar Errol, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. Por favor, Freya negó con la cabeza. No empeoremos las cosas mintiendo. He oído tu conversación con Darcy. Una lamentable apariencia de esposa. Es una desgracia para mí. Creo que fuiste lo suficientemente elocuente. Oliver lanzó una mirada decepcionada a su hijo. Errol, ¿de verdad has hablado así de tu mujer? Errol no contestó, evitando la mirada de su padre. Darcy parecía querer desaparecer. De todos modos, continuó Freya, no quiero que esto os estropee la celebración. Hoy estamos aquí para celebrar los 40 años de matrimonio de Oliver y Eunice. Merece ser honrado y admirado. Gracias, querida, dijo Eunice con inesperada calidez. Tu actuación es impresionante. Siempre pensé que eras débil y de poca voluntad, pero obviamente estaba equivocada. Todos somos capaces de cambiar, Eunice, replicó Freya suavemente, y a veces la vida nos empuja de formas inesperadas. Se volvió hacia el chef, que observaba la escena con mal disimulada satisfacción. Hugh, creo que nuestros invitados están listos para el postre. El chef asintió y desapareció en la cocina. Freya volvió a dirigirse al público. El último plato de nuestro menú es una tarta revelación de chocolate con un relleno especial. Simboliza el momento de la verdad en cualquier relación, cuando se quitan todas las máscaras y la realidad se revela en toda su belleza o fealdad. Hugh sacó personalmente el postre. 4 perfectas cúpulas de chocolate cubiertas de una fina capa de glaseado, con polvo dorado que brillaba a la tenue luz del restaurante. Para apreciar plenamente este postre, explicó el chef con su cantarín acento escocés, hay que romper la cúpula con un tenedor y dejar que el relleno salga, mezclándose con la base. Oliver, claramente impresionado por la actuación, fue el primero en seguir las instrucciones. Rompió con cuidado la cúpula de chocolate y resumó un líquido rojo oscuro que parecía sangre. Salsa de cerezas, explicó Hugh, simboliza sentimientos ocultos que no pueden contenerse para siempre. Fenomenal, murmuró Oliver probando el postre. Y el sabor es increíble. Eunice siguió su ejemplo, y luego Darcy, que actuaba mecánicamente, como en trance. Errol se quedó mirando su ración durante un largo rato antes de decidirse a abrirla. No te preocupes, dijo Freya con un toque de ironía. Solo es un postre, no un corazón. Errol la miró mal, pero abrió la cúpula de chocolate. La salsa de cereza se esparció por el plato, creando un efecto dramático. Me uno a vosotros. Freya se sentó en una silla libre que el camarero acercó de inmediato. Una quinta porción de postre se colocó frente a ella. Después de todo, esto es una cena familiar, ¿no? Darcy parecía a punto de llorar. Errol estaba sentado con cara de piedra, sin tocar el postre. Eunice observaba a su nuera con indisimulado interés,
y Oliver parecía seguir intentando comprender lo que estaba ocurriendo. El restaurante Northern Light hacía tiempo que se había vaciado. Los últimos clientes se habían marchado hacia medianoche, los camareros habían terminado de limpiar y se habían ido a casa. Solo las luces estaban encendidas en la oficina del primer piso. Freya se sentó en el escritorio que una vez había pertenecido a su tío y contempló por la ventana el West Fargo nocturno. La ciudad parecía tranquila, como si no hubiera pasado nada, como si el mundo no se hubiera vuelto del revés. Los acontecimientos de la noche se repitieron en su mente como los fotogramas de una película. La cara de Errol cuando apareció en el restaurante, la sorpresa de Darcy, la inesperada aprobación en los ojos de Eunice, la decepción de Oliver, y su extraña calma, que no la abandonaba ni siquiera ahora que todo había terminado. Unos silenciosos golpes en la puerta la sacaron de su ensimismamiento. «Adelante», dijo sin volverse. La puerta se abrió y Verónica entró con 2 vasos de vino. «Pensé que necesitarías esto», dijo, dejando la copa frente a Freya. «Esta noche ha sido una noche intensa». Freya sonrió y cogió la copa. «Gracias, Verónica, y gracias por tu ayuda. Sin ti y sin Hugh, nada habría sido posible». «De nada». Verónica se sentó en la silla de enfrente. «El señor Lamont estaría orgulloso de ti. Siempre decía que tenías un corazón, pero tú misma no lo sabías». Freya bebió un sorbo de vino. Era ácido y con cuerpo, con una ligera acidez, el final perfecto para una velada como esta. «No estoy segura de que el tío Theo hubiera aprobado la exposición pública», dijo pensativa. «Era un hombre amable, pero justo», replicó Verónica. «Valoraba la dignidad y la honestidad por encima de todo. Eso es lo que has demostrado hoy». Freya asintió, no muy convencida. Una parte de ella aún dudaba de si había hecho lo correcto. ¿Era demasiado cruel? ¿Era demasiado teatral? Pero la otra parte, la que se estaba haciendo más fuerte, sabía que era necesario, no tanto por venganza como por liberación. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó Verónica tras una pausa. «Contigo, con el restaurante, con mi matrimonio». Freya terminó por ella. «Creo que has visto el final esta noche». «Sí, casi no hay nada salvable después de eso», estuvo de acuerdo Verónica. «Pero tal vez sea lo mejor». Freya se lo pensó un momento. Tras la impactante aparición y el simbólico postre, la cena continuó en un ambiente extraño y tenso. Errol estaba sentado como atónito, sin apenas pronunciar palabra. Darcy parecía a punto de caerse por los suelos. Oliver estaba claramente decepcionado con su hijo, pero Eunice parecía casi complacida, como si por fin viera a Freya como un hombre digno. Cuando terminó el postre, Freya se levantó y se despidió formalmente de todos, manteniendo su dignidad hasta el final. No hizo ningún escándalo, no derramó las emociones que bullían en su interior. En lugar de eso, dijo que se sentía honrada de haber acogido a la familia Holbrook en su restaurante y que esperaba que la velada hubiera sido una velada educativa para todos. Errol no salió de su estupor hasta que ella ya se dirigía a las escaleras y la alcanzó. «Tenemos que hablar», dijo cogiéndola de la mano. «A solas». Freya le soltó la mano con calma. «Creo que ya has dicho todo lo que tenías que decir, Errol. Una patética excusa de esposa. Es una desgracia para mí. Tus palabras son bastante elocuentes». Eso fue dicho en el calor del momento. Vaciló, claramente incapaz de encontrar una excusa adecuada. ¿En un impulso de honestidad? Freya sonrió sin una sombra de diversión. «Te lo agradezco. La sinceridad es exactamente lo que faltaba en nuestro matrimonio». «Freya, por favor», dijo, con una nota suplicante en la voz. «Hablemos de esto en casa». «Ya no tengo casa, Errol», replicó ella con calma. «Me mudo. Mis cosas están empaquetadas. Luis me ayudará a trasladarlas mañana». Tú lo planeaste todo», le acusó él. «Sí», respondió Freya con sencillez. «Igual que planeaste tu huida con Darcy a Minneapolis, solo que fui más sincera».
Con esas palabras, ella se alejó, dejándolo de pie al pie de las escaleras, confundido y perdido. Sí, creo que mi matrimonio ha terminado hoy, dijo Freya a Verónica, volviendo al presente. ¿Y sabes qué? Me siento aliviada. Verónica asintió comprensiva. ¿Y el restaurante? ¿Aún piensas dirigirlo? Sí, respondió Freya con firmeza. Northern Light es el legado del tío y no le defraudaré. Además, sonrió, creo que empiezo a cogerle el gusto al negocio de la restauración. Eso es maravilloso. Verónica levantó la copa. Por los nuevos comienzos. Por los nuevos comienzos, asintió Freya, y chocaron las copas. Freya se reunió a la mañana siguiente en el pequeño piso encima de la panadería que el tío tenía como habitación libre. No había dormido bien, pero se sentía sorprendentemente despierta. Algo había cambiado en su interior, como si un gran peso se hubiera desprendido de sus hombros, permitiéndole enderezarse hasta alcanzar toda su estatura. Cuando bajó a la panadería, encontró a Luis amasando la masa para la hornada de pan de la mañana. «Buenos días, jefa», sonrió Luis. «¿Cómo has dormido en tu nueva casa?» «No muy bien», admitió Freya honestamente, atándose el delantal. «Pero me siento fresca». «Deberías estarlo», dijo Luis con una risita. «Después de una noche como esta, ojalá hubiera visto la cara de tu marido cuando apareciste en el restaurante». Freya sonrió débilmente, recordando la expresión de Errol. Había sido impresionante. ¿Y qué pasó después? Luis no ocultó su curiosidad. Cuando se fueron, ¿se quedaron todos allí sentados? Freya negó con la cabeza. No lo sé. Me fui sin mirar atrás, pero Verónica contó lo que pasó después. Según Verónica, después de que Freya se fuera, se hizo un silencio sepulcral en la mesa. Darcy fue la primera en romperlo. «Y será mejor que me vaya», dijo, levantándose. «Siento todo esto». «Darcy, espera». Intentó detenerla Errol, pero ella ya se dirigía a la salida. «No, Errol», dijo ella con firmeza, deteniéndose. «No quiero formar parte de esto. Me dijiste que Freya y tú estabais casi divorciados, que ella sabía lo nuestro y que estaba de acuerdo en separarse. Y resulta que estabas mintiendo, a ella y a mí». «Iba a decírselo», se defendió Errol. «Después de cenar, después de hablar con mis padres. Ibas a humillarla en público», sonó Darcy indignada. «Presentarme a tus padres a sus espaldas y luego volver a casa y decirles que me han elegido a mí? Eso es cruel, Errol». «No lo es», exclamó. «Solo quería que todo fuera como la seda». «¿Sin problemas para quién? ¿Para ti?» Darcy negó con la cabeza. «Sabes, todo este tiempo me he sentido culpable por Freya. Creía que le estaba quitando a su marido, destruyendo a su familia. Resulta que la estoy liberando de un hombre que no la aprecia. Tal vez debería darle las gracias por abrirme los ojos hacia ti». Con esas palabras, se dio la vuelta y salió rápidamente del restaurante, dejando a Errol con la boca abierta. «Oh, eso ha estado bien», asintió Luis con aprobación mientras Freya terminaba su relato. «Esa Darcy puede ser una amante, pero al menos tiene principios». «Sí», asintió Freya. «Casi desearía que se hubiera ido. Habría sido interesante hablar con ella». «¿Y qué pasó después? ¿Qué dijeron el suegro y la suegra?» Freya sonrió, recordando la historia de Verónica. Después de que Darcy se marchara, Errol volvió a la mesa, donde le esperaban su hosco padre y su desacostumbradamente silenciosa madre. «¿Puedes explicarme de qué va todo esto?», preguntó Oliver en voz baja, con una profunda decepción en la voz. «Papá, no es lo que piensas», empezó Errol, pero Oliver levantó la mano, deteniéndolo. «Es exactamente lo que pienso», dijo. «Engañaste a tu mujer, invitaste a tu amante a cenar con nosotros e ibas a anunciar tu divorcio en nuestro aniversario. Eso es despreciable, hijo. Así no es como te criamos». «Pero mamá siempre decía que Freya no era lo bastante buena para mí».
exclamó Errol, desviando la mirada hacia Eunice. Que me merecía algo mejor. Eunice se enderezó, mirando a su hijo con una nueva expresión. Te dije que podías encontrar a alguien más ambicioso, más social, dijo con calma. Pero nunca te sugerí que engañaras y humillaras a la mujer que te quiere y te ha apoyado todos estos años. Lo que has hecho hoy, Errol, no es propio de un hombre de verdad. Es el acto de un cobarde. Errol parecía como si le hubieran pegado. «¿Mamá?» Siempre pensé que Freya era demasiado blanda, demasiado complaciente, continuó Eunice, ignorando su confusión. Pero hoy ha demostrado más dignidad y fuerza de carácter que tú en toda tu vida. ¿Y sabes qué? Estoy impresionada. Se merece algo mejor que tú. Oliver puso la mano en el hombro de su mujer, apoyando en silencio sus palabras. Errol cambió la mirada de un progenitor a otro, claramente sin creerse lo que estaba pasando. «Nos vamos mañana por la mañana», dijo Oliver levantándose. «No nos veas partir. Necesitamos tiempo para replantearnos algunas cosas». Con esas palabras, los padres de Errol abandonaron el restaurante, dejándolo solo en la mesa, rodeado de postres sin comer y planes arruinados. «Menudo giro», silbó Luis cuando Freya terminó su relato. «Nunca pensé que tu suegra haría algo así». «Yo tampoco», admitió Freya. «Creo que nunca conocí realmente a Eunice, ni a Errol, ni a mí misma». Trabajaban en un silencio acogedor, preparando el horneado de la mañana. Freya se sentía extrañamente tranquila mientras realizaba las acciones familiares. Amasar la masa, dejarla subir, formar los panes, enviarlos al horno, un ritual que le daba un punto de apoyo en este mundo nuevo y cambiado. A las 10 de la mañana, cuando el flujo de clientes había disminuido, el timbre de la puerta tintineó y una invitada inesperada entró en la panadería. Eunice Holbrook, elegante como siempre, con un traje riguroso e impecablemente peinada. «Buenos días, Freya», dijo acercándose al mostrador. «¿Puedo hablar con usted?» Freya asintió, tratando de ocultar su sorpresa. «Por supuesto, Eunice. Luis, ¿puedes arreglártela sola?» Luis asintió, mirando con curiosidad a la suegra de Freya. Freya condujo a Eunice a una pequeña mesa en un rincón de la panadería y le ofreció té y bollos de canela recién hechos. «Gracias». Eunice aceptó la taza pero rechazó los bollos. «He venido a disculparme, Freya». Freya no pudo ocultar su sorpresa. «¿Disculparte?» «Sí». Eunice bebió un sorbo de té. «Siempre te he tratado no de la mejor manera. No pensé que fueras lo suficientemente buena para mi hijo, no lo suficientemente ambiciosa, no lo suficientemente sofisticada. Sofisticada». Freya esperó en silencio, sin saber qué decir. «Pero anoche mostraste más dignidad, inteligencia y fuerza de carácter de lo que he visto en muchas de las llamadas damas de sociedad», continuó Eunice. «Podrías haber provocado un escándalo, podrías haber humillado a Errol y a ese Darcy, pero en lugar de eso has llevado a cabo una brillante, llamémosla operación de represalia, elegante, de buen gusto y extremadamente efectiva». «Yo no quería venganza», dijo Freya en voz baja. «Solo quería recuperar mi dignidad». «Y lo hiciste». Eunice le sonrió genuinamente por primera vez en mucho tiempo. «Siempre he querido tener una nuera inteligente, fuerte y con carácter. ¿Quién iba a pensar que ya tendría una?» Freya no sabía cómo reaccionar ante este inesperado elogio de una mujer que durante años la había hecho sentir fuera de lugar e inferior. «Gracias, Eunice», dijo finalmente. Significa mucho para mí». «No me lo agradezcas». Eunice hizo un gesto con la mano. «Debería haber visto antes tus cualidades en lugar de apoyar el terrible comportamiento de mi hijo». Hablando de él, hizo una pausa, ordenando sus ideas. «Errol ha pasado la noche en el hotel. Oliver habló con él esta mañana. No está muy bien de salud. Se da cuenta de lo que ha hecho». «Lo siento», dijo Freya sinceramente.
No quería hacerle daño. Se hizo daño a sí mismo, dijo Eunice con firmeza. Y a ti. No te responsabilices de sus errores, Freya. Esa es otra de las cosas que he aprendido en 40 años de matrimonio. Cada uno es responsable de sus actos. Freya asintió, sintiéndose extrañamente aliviada por aquellas palabras. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Eunice. ¿Con la panadería, con el restaurante? Me quedaré con los dos, respondió Freya. Al menos por ahora. La panadería es mi bebé, no puedo renunciar a ella. Y el restaurante es el legado del tío y quiero asegurarme de que prospere. Ambicioso, asintió Eunice con aprobación. Vas a necesitar ayuda. Tengo a Luis aquí y a Verónica y Hugh en el restaurante, dijo Freya. Ellos saben lo que hacen. Aún así, Eunice sacó una tarjeta de visita de su bolso. Si necesitas consejo comercial o cualquier otra cosa, llámame. No soy tan buena horneando ni cocinando, pero tengo experiencia en gestión y contactos en el mundo de la restauración. Freya cogió la tarjeta y sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Gracias, Eunice. Es muy generoso por tu parte. Es lo menos que puedo hacer. Eunice terminó su té y se levantó. Oliver y yo nos vamos esta tarde, pero espero que sigamos en contacto. Por supuesto. Freya también se puso en pie. Y gracias por pasar por aquí. Significa mucho para mí. Para su sorpresa, Eunice la abrazó, rápida pero sinceramente. Cuídate, Freya, y recuerda que eres mucho más fuerte de lo que crees. Con esas palabras, se marchó, dejando a Freya con una nueva sensación, la sensación de que tal vez estaba empezando a reconocer a su verdadera yo. Aquella noche, Freya estaba sentada en su nuevo despacho del Northern Light, revisando papeles y planeando cambios en el menú. Verónica y Hugh habían hecho algunas sugerencias interesantes, y Freya estaba pensando en cómo combinar la cocina tradicional del restaurante con algunos elementos de su panadería, tal vez panes especiales para la cena o postres utilizando sus recetas de autor. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. «Adelante», dijo sin apartar los ojos de los papeles. La puerta se abrió y Errol apareció en el umbral. Parecía agotado, con ojeras y la ropa arrugada, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había sido 2 días atrás. «Freya», su voz sonaba ronca, «¿puedo pasar?». Ella asintió, señalando la silla al otro lado de la mesa. Errol se sentó, juntando las manos con nerviosismo. He venido a disculparme», comenzó. «Aunque me doy cuenta de que ninguna disculpa puede deshacer lo que hice». Freya lo miró en silencio, esperando a que continuara. «He sido un marido terrible», continuó Errol. «Egoísta, cruel, desagradecido. Te mereces algo mejor, mucho mejor». «Sí, me lo merezco», asintió Freya con calma. «Pero me alegro de que te hayas dado cuenta». «Darcy rompió conmigo», dijo tras una pausa. «Dijo que no podía estar con un hombre que trataba así a su mujer. Una chica sensata», comentó Freya sin regodearse. «Quizá tuvo la suerte de ver tu verdadera naturaleza antes de empezar una relación seria». Errol arrugó la nariz, pero no protestó. «Mis padres también están decepcionados conmigo, sobre todo mi madre. Nunca la había visto tan enfadada». «Eunice vino hoy», dijo Freya. «Tuvimos una buena charla». «Ella lo mencionó», asintió Errol. «Dijo que acababa de darse cuenta de cómo eras en realidad, y que no te había merecido todos estos años». Freya guardó silencio. No vio la necesidad de hacer ningún comentario al respecto. «También perdí la oferta de trabajo en Minneapolis», continuó Errol. «Llamé esta mañana para rechazarla. No puedo irme ahora que todo se está desmoronando». «Es tu decisión, Errol», dijo Freya. «Pero no esperes que te compadezca. Tú mismo has creado esta situación». «Lo sé», asintió. «Y no te estoy pidiendo compasión ni perdón. Solo quería que supieras que me he dado cuenta de mis errores y viviré con las consecuencias».
Freya estudió su rostro, tratando de ver si era sincero o solo otra manipulación. Pero lo único que vio en sus ojos fue cansancio y remordimiento. De acuerdo, dijo al fin. Agradezco tus disculpas, Errol, pero nuestro matrimonio se ha acabado, ¿te das cuenta? Sí, respondió él en voz baja. Me doy cuenta. He contactado con un abogado y él preparará los papeles del divorcio. No causaré ningún problema. Puedes quedarte con la casa si quieres. Gracias, pero prefiero el piso encima de la panadería, dijo Freya. Está más cerca del trabajo. Puedes quedarte con la casa o venderla, me da igual. Errol asintió y se levantó despacio. Lo siento otra vez por todo, Freya, y te deseo felicidad. Te la mereces más que nadie. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral y se dio la vuelta. Sabes, tenías razón en una cosa. Nunca te escuché realmente. Si lo hubiera hecho, tal vez habría visto con qué mujer tan increíble estaba. Ese es mi mayor error. Con esas palabras, salió, cerrando la puerta silenciosamente tras de sí. Freya permaneció inmóvil durante largo rato, mirando la puerta. Extrañamente, no sintió regodeo ni satisfacción por su arrepentimiento. Solo una silenciosa tristeza al darse cuenta de que habían desperdiciado 10 años de matrimonio. Y, sin embargo, junto con la tristeza, llegó el alivio, como si los pesados grilletes hubieran caído de sus piernas, permitiéndole por fin moverse libremente. Se volvió hacia la ventana y contempló el atardecer de West Fargo. La ciudad parecía diferente, no tan pequeña y estrecha como antes. O tal vez era ella la que había cambiado, convirtiéndose en algo más de lo que había creído ser todos estos años. Freya abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó el segundo sobre que había encontrado en la caja del tío Theo. En él estaba escrito: «Ábrelo cuando sepas qué hacer a continuación». Quizá era el momento. Abrió el sobre con cuidado y sacó la carta. «Querida Freya, si estás leyendo esta carta, significa que has tomado una decisión sobre tu futuro. Espero que esa decisión incluya Northern Light, un restaurante que ha sido mi orgullo durante muchos años. Siempre he visto un gran potencial en ti, Freya. No solo como panadera, sino como alguien que podría crear algo significativo. Tu panadería es solo el principio. Northern Light podría ser el siguiente paso. Pero recuerda, esto no es solo un negocio, es un lugar donde la gente viene no solo a comer, sino a vivir experiencias, recuerdos y momentos de alegría. Trátalo con cariño y te devolverá el favor. En la caja fuerte, detrás de la foto de la aurora boreal, encontrarás una carpeta con mis planes de expansión. Soñaba con abrir una pastelería en el restaurante, pero nunca llegué a hacerlo. Quizá pueda hacer realidad ese sueño. Y por último, no tengas miedo al cambio, Freya. A veces tienes que perder algo para encontrarte a ti misma. Sé que puedes hacerlo. Tienes más fuerza de la que crees. Con amor, tío Theo.